Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días, qué gusto. Muy buenos días, José Ángel. Y un muy buen inicio de estas semanas frías de diciembre a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues ayer, 11 de diciembre, pero hace 10 años, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, declaró lo que ahora se conoce la guerra contra el narco. Él la anunció como una guerra para que prevalezca el derecho por encima de la violencia. A 10 años de esta, pues, tal cual declaración de guerra, pues hemos visto que, al contrario, el derecho no ha prevalecido, el derecho inclusive está lastimado y la violencia ha crecido. Creo que si hay ahorita aquí y en el extranjero una definición o una identificación con México, es por la violencia. Es una guerra en la que, bueno, podría hacerse un análisis de los beneficios que ha traído. Yo, créanme que no los he encontrado. No puedo decir esta guerra trajo como beneficio esto, específicamente hablando, sino que trajo una gran cascada de juicios de daños para toda la sociedad. De hecho, en términos generales, así por hablar muy generalmente, no se ha disminuido para nada el tráfico, ni tampoco se ha disminuido los terrenos o las actividades, laboratorios, etcétera, dedicados al cultivo y a la producción de drogas. Las cifras que tenemos, insisto, son cifras que en contra de esta guerra que ha provocado mal esta guerra, pues son cifras que no pueden ser oficiales o que no son cifras que se tenga la certeza de que estas sean así. Yo cada una de ellas casi las pondría al alza, porque no hay propiamente datos oficiales, porque no existen o los datos oficiales no son confiables. Por otro lado, o sea, no existe una especie de estadística, de contabilidad de los daños que ha traído esta guerra. Por ejemplo, se habla de 186,000 muertos. Sin embargo, cada día, cada vez se descubren las llamadas narcofosas, que son un término de estos nuevos que surgió desde hace 10 años, o que se puso muy en boga desde hace estos 10 años. Pues están surgiendo gran cantidad de estas narcofosas y no sabemos cuántos más muertos hay ahí. Estos 186,000 muertos que se dicen, pues es como un cruce entre cifras que dan los organismos civiles, que son los organismos que han estado más activos en todos estos 10 años, o o sacadas de procuradurías, de fiscalías de los estados o de la misma Procuraduría General de la República y las entidades que creó para esto, porque podemos decir también que creció la democracia, la burocracia, para atender estos daños, los famosísimos daños colaterales de la famosa guerra contra el narcotráfico. Igual en el caso de los desaparecidos, hay 30,000 desaparecidos. Se dice que hay 30,000 desaparecidos, pero como todos sabemos, hay casos de desaparecidos que por temor de las mismas familias o por desconocimiento o porque simple y sencillamente no se les está buscando, personas que salieron pero no los denuncian como desaparecidos, no se dice que están desaparecidos, pues no sabemos a cuánto llegue esta cifra. Por lo pronto, igual la cifra que más o menos se está planteando en los medios y todos los espacios son 30,000 desaparecidos. Se habla también de 11,000 presos. En realidad, igual estos 11,000 presos no se sabe cuáles pertenecen al crimen organizado, se sabe de algunos, pero probablemente haya también presos y que esto haga crecer este número de presos por delitos comunes, pero que estén relacionados, como normalmente sucede, con el
crimen organizado. La otra cifra de la que no se tienen mayores datos, hay un dato que habla de 35,000 aproximadamente, pero es el número de desplazados internos. Este término desplazados internos creo que es la primera vez que se emplea de manera así, tal cual como desplazados, es decir, masivamente, al interior de la República Mexicana. La República Mexicana nunca en toda su historia como república había conocido tal número de desplazados internos, migración interna, que hace que personas, por ejemplo, en Guadalajara sucedió que empezaron a ver en las escuelas, en las colonias, personas de Michoacán, de Nuevo León, de Tamaulipas y viceversa, también de Jalisco han salido, sobre todo por el caso de extorsiones, ha tenido que salir mucha gente y amenazas de todo tipo, ha tenido que salir mucha gente a otros estados. Bueno, estos desplazados, la cifra que podríamos decir oficial, que es la que manejan algunas organizaciones civiles, es de 35,000, pero en realidad hay quien la alarga hasta 1 millón de desplazados, justamente porque es una cifra donde menos se puede saber, porque igual yo me puedo salir de Jalisco mañana y no se sabe si mi salida del estado obedezca estrictamente a amenazas del crimen organizado, sea por actos del crimen organizado, o sea por asuntos laborales o asuntos familiares. El otro caso también, que es lo paradójico de esta guerra contra el narco, porque fue una guerra precisamente para acabar con los cárteles del narcotráfico, ha tenido un crecimiento de estos cárteles. Y digo paradójico, pero ya no sé qué tan paradójico sea, ya no sé si esta guerra realmente para que estos cárteles crecieran o hubiera una redistribución del país para estos cárteles. Yo siempre he hablado de que se convirtieron, nuestras ciudades quedaron convertidas en plazas. Hoy estamos hablando de plazas más que de ciudades. Toda la estructura organizativa de nuestras ciudades es la estructura de las plazas que están bajo el terror de estos narcotraficantes. Hay un crecimiento de los cárteles, hay también el surgimiento de autodefensas. Estas autodefensas tampoco habían aparecido en la historia reciente de nuestro país, autodefensas de todo tipo, desde los colonos que se organizan en sus barrios, en sus colonias, para entre ellos, hasta grupos armados que actúan, pues algunos para proteger a sus comunidades y otros pues, también para proteger inclusive algunos cárteles. La militarización, y como ya lo señaló el general Cienfuegos hace poco, ha sacado al ejército de sus cuarteles y ha hecho actuar de forma por demás completamente antijurídica o contra las leyes de este mismo país, porque el ejército pues es una maquinaria de guerra, está hecho para eso, justamente para una guerra y no para ser una policía estatal. También el número de periodistas asesinados es un dato que no se había tenido en toda la historia del país. Los periodistas son una de las profesiones que más ha sufrido en esta pseudoguerra contra el narco. También ahí los datos varían, no tengo un dato a la mano, pero solamente en Veracruz hay creo que más de 50 periodistas asesinados. También, y esto pues es muy grave porque afecta directamente a nuestros jóvenes y nos pone históricamente como una cultura, el futuro más bien del narcotráfico. O sea, como a futuro nuestros jóvenes van a estar creciendo con una cultura del narcotráfico, una cultura jóvenes y mujeres de los buchones, de las canciones, de los narcocorridos, de toda esta idea de que el narcotráfico es una opción más para poder vivir. También todos los ciudadanos vivimos horrorizados. Todos los ciudadanos nos encontramos siempre con cadáveres en las calles, con colgados, con incinerados, con encajuelados. Basta recordar que hace apenas algunos años aparecieron 20 y tantos cadáveres amontonados en una camioneta en los Arcos en Guadalajara. En fin, hemos inclusive pasado a un proceso de deshumación cuando ves
terror, estamos pasando a la falta de sensibilización frente al otro, frente a los muertos. Por otro lado, también hay un crecimiento de la delincuencia común, pues delincuentes comunes que empiezan a trabajar para el narcotráfico en todo tipo de asaltos conejeros, robo de automóviles, robo de autopartes, etcétera, un sinfín de actividades que se llama o se llamaba crimen común, delincuencia común, para distinguirla de la famosa delincuencia organizada, pero esa delincuencia común que está creciendo muchísimo. También los Estados Unidos han aprovechado para surtirnos de armas, para surtirles de armas tanto al ejército como al narcotráfico. Hay que recordar nada más el famoso Rápido y Furioso, en donde se pierden armas aparentemente. Guadalajara ha padecido una economía del narco, lavado de dinero, se ha convertido en un centro financiero, una reunión de narcos internacionales y obviamente un lugar, un santuario, una especie de lugar en donde habitan. Recordemos nada más a Nacho Coronel y el mucho mito de Beltrán, que acaba de ser detenido. En Jalisco creció el cártel con Nueva Generación. Nos tendríamos que preguntar por qué precisamente en Jalisco, y creemos que fue porque encontró condiciones inclusive políticas para su crecimiento. Hemos visto el asesinato también de políticos, sobre todo el del secretario de Turismo, apenas a los 9 días de haber tomado su cargo el actual gobernador. Ha visto una total violaciones a los derechos humanos sin que los organismos de derechos humanos se preocupen por ellos, y pues, sobre todo las víctimas han sido la población civil. La población civil que ha visto perder sus derechos. Acá está ahorita el problema del equipo que compra el gobernador para espionaje, un espionaje en contra del ciudadano, no contra los narcotráficos, sino los ciudadanos son los que van a padecer de espionaje, que compró equipo hasta por 700,000 euros. Se dice que el ciudadano común en Guadalajara, en Jalisco, no tiene ninguna información. Para las autoridades, pues son casos aislados, problemas entre los narcotráficos y el crimen crece, etcétera, etcétera. Pues esto es, en términos muy generales, un recuento de esta guerra al narcotráfico, en donde la ciudadanía, los civiles, somos los únicos que hemos sido perjudicados, y que esto no parece tener algún fin, sino que al contrario se está complicando. Este es mi comentario para el día de hoy. Pues doctor Castelán, más que agradecidos, la realidad, las cosas es que sí, preocupante. Nada más para agregarle al tema del asesinato de periodistas, este 2016, hasta un corte hasta el 30 de noviembre nos refería 10 asesinatos en el presente año, lo que le coloca ya muy cerca del peor año de la administración de Felipe Calderón, el 2011, cuando fueron asesinados 11 periodistas. En ese nivel nos encontramos. Pues ojalá se acabe ya pronto el año, porque los asesinatos no están parados, nadie hace nada por detenerlos, lamentablemente. Doctor, agradecidos, muy amable. Al contrario, muchas gracias, un gran abrazo. El doctor Roberto Castelán con el comentario de esta mañana. Vamos a la pausa y continuamos.